Mañana voy a jugar con mis amigos, voy a comer mi comida favorita y miraré una película. Ese es mi plan para mañana. Y como mañana todavía no ha pasado, entonces es el futuro. En este video vamos a aprender a hablar del futuro en inglés. ¿Están listos? Ahí vamos. Para expresar futuro en inglés, vamos a hacer uso de la palabra will. Esta palabra pertenece a la categoría de palabras llamadas modal verbs. Vayamos a ver entonces nuestra estructura para construir oraciones y veremos cómo esta palabra will nos ayudará a formar oraciones en el futuro. Mi estructura dice que necesito un sujeto, la palabra will, lo cual es clave en esta clase. Después tenemos el verbo principal, que sería la acción. En este caso es muy importante recordar que el verbo tiene que estar en forma básica, es decir, sin ninguna modificación extra. Y por último tengo mi complemento, lo que simplemente hace es darnos más detalle acerca de mi oración. Vamos a ver un ejemplo siguiendo esta estructura. Mi oración es: yo limpiaré mi habitación. Vamos a construir esta oración en inglés y vamos a guiarnos con la estructura que tenemos aquí. Yo, en inglés, ¿cómo se dice? I. Después del sujeto, que es I, mi estructura me dice que tengo que poner la palabra will. Entonces, simplemente, después del I, pongo el will. Después mi estructura dice que debo tener mi verbo principal, que debe estar en forma básica. Mi verbo es aquí, al parecer, limpiaré, que viene de limpiar. Entonces, limpiar es mi verbo. Limpiar en inglés es clean. Y este verbo debe ir después de la palabra will. Hasta el momento tengo, siguiendo mi estructura, I will clean. Y por último, mi estructura me dice que debo tener el complemento. Mi complemento, al parecer, de acuerdo a mi oración, es mi habitación. ¿Y cómo digo mi habitación en inglés? My room. Y ya está. Ya construimos la oración. Yo limpiaré mi habitación. I will clean my room. Así de simple. Vamos a ver otro ejemplo y esta vez es tu turno. Mi oración dice: ellos cocinarán sopa. ¿Cómo puedes construir esta oración de acuerdo a la estructura? They will cook soup. Excelente. They will cook soup. Mi sujeto es ellos y ellos en inglés se dice they. Después tenemos que tener la palabra will. They will. Y después que viene, mi estructura nos dice que tengo que tener mi verbo. Mi verbo en forma básica. El verbo al parecer es cocinarán. Cocinarán viene de cocinar. Cocinar en inglés es cook. Entonces, they will cook. Y por último, mi complemento, que es sopa. They will cook soup. Y es así como yo puedo hablar del futuro, siguiendo mi estructura y sabiendo cómo usar la palabra will. Pero de repente te estás preguntando, ya sé cómo decir yo limpiaré mi habitación, ¿sí? Que está en futuro. Pero ¿qué pasa si yo quiero decir yo no limpiaré mi habitación? Es decir, en negativo, que yo no haré. En el futuro, de todas formas, pero en este caso en negación. ¿Cómo podría decir eso? Es simple. Vamos a ver eso ahora. Para expresar futuro, ¿qué utilizamos? La palabra will. Esa era la palabra clave. Para expresar futuro, pero en negación, también voy a utilizar la palabra will. Pero esa palabra will tiene que estar en negación. ¿Y cuál es la forma negativa de la palabra will? Es la palabra won't.
La palabra won't es la negación de la palabra will. Veamos entonces nuestra estructura para formar oraciones negativas en el futuro. Sujeto, won't, mi verbo en forma básica y mi complemento. Tiene sentido, ¿cierto? Porque para oraciones positivas teníamos el sujeto, el will, el verbo en forma básica y el complemento. En este caso yo tengo el won't en lugar del will. ¿Por qué? Porque quiero hablar del futuro, pero en negación. Vamos a ver algunos ejemplos. Empecemos con el ejemplo que dimos anteriormente. ¿Cómo podré decir entonces ahora, yo no limpiaré mi habitación? Sigamos la estructura y construyamos esta oración. Yo, I, que dice mi estructura después del sujeto, que escriba el won't, entonces I won't, y después el verbo en forma básica. ¿Y cuál es el verbo aquí? Limpiaré, ¿cierto? Limpiaré viene de limpiar. Limpiar en inglés, clean. I won't clean. Y por último mi complemento, my room. Entonces, la oración, yo no limpiaré mi habitación, en inglés sería, I won't clean my room. Así de fácil. ¿Te acuerdas que teníamos una segunda oración que decía, ellos cocinarán sopa, que era, they will cook soup? ¿Cómo cambias esa oración al negativo? Vamos, te doy 3 segundos. Muy bien. They won't cook soup. Siguiendo mi estructura para construir oraciones negativas. Y esta, siguiendo las estructuras, es como podemos formar oraciones en el futuro. Ahora es tu turno para practicar. Voy a dejarte un párrafo y tú tienes que cambiar a inglés. Aquí vamos. El párrafo es, mañana yo jugaré con mis amigos, comeré mi comida favorita y no veré una película. Deja tu respuesta en los comentarios y no te olvides de compartir y dejar tu like. Nos vemos en el próximo video.